Hola, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Formación de Formadores en Derechos Humanos del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Mi nombre es Rita Lajes y durante los próximos minutos vamos a conversar un poco sobre lo que será el tercer módulo del curso sobre la relación entre el derecho internacional en general y el derecho internacional entre los derechos humanos y el derecho nacional o el derecho chileno. Sabemos que, como también les he tenido ya posibilidad de decir, el derecho internacional de los derechos humanos, tal como lo conocemos hoy día, es un producto, es el resultado, es una de una construcción jurídica por parte de los estados. Es una primera idea que hay que tener en cuenta, el derecho internacional de los derechos humanos es creado por los estados y esta organización internacional nace en 1945 con un instrumento constitutivo que conocemos por Carta de las Naciones Unidas, firmada en junio, más específicamente el día 26 de junio de 1945. Podemos ver por la fecha que estamos hablando de un instrumento de la posguerra, el conflicto militar entre varias potencias y países de entonces, sobre todo es un conflicto europeo, pero que en cuanto a sus causas, podríamos decirlo, pero que en cuanto a sus efectos es un conflicto mundial, ¿no? Las consecuencias negativas de ese conflicto, como los millones de muertos, las violaciones sistemáticas, masivas de los derechos humanos. Además, hay que decir, no es, como ustedes saben, no es el único conflicto que ocurrió, el nombre indica, es el segundo de estas características, o así es conocido, pero la idea política que está detrás de esto es cómo podemos como estados asegurarnos, una vez llegado al final de este conflicto, una vez terminadas las hostilidades, cómo podemos construir o restablecer la paz entre los países que se han enfrentado de una forma duradera, permanente, para no volver a tener lo que tuvimos durante la primera mitad del siglo XX, que fueron dos conflictos en relativamente poco tiempo. Y la decisión, o lo que se entendió en ese momento, es necesitamos, y dado el fracaso de la Sociedad de las Naciones, que es un poco el ancestro de las Naciones Unidas, la idea fue entonces crear una nueva organización internacional que desplazara o que sustituyera la sociedad o la Liga de las Naciones y a esta nueva organización que se va a llamar las Naciones Unidas, que vamos a establecer con esta carta, vamos, entre otras cosas, entre sus objetivos, vamos a ver, entender que la promoción y el respeto por los derechos y libertades individuales va a ser un eje central. Y para ello, como podéis ver en pantalla, he colocado algunos extractos de los artículos y preámbulos de la Carta de las Naciones Unidas que hacen mención a los derechos humanos. Vemos que eso aparece desde luego en el preámbulo de la Carta, en que los estados reafirman su convicción o su creencia en la necesidad de proteger en el reconocimiento de los derechos de las personas, es decir, que todos los individuos tienen por la simple condición de ser una persona, de ser humano, tiene derechos y que esos derechos les damos una categoría una fundamentalidad por oposición a otro tipo de derechos o incluso lo que puedan ser otras prerrogativas,
Y además de ello, además del reconocimiento de esos derechos fundamentales cuyo origen está o fundamento está en la dignidad humana, además de ello la igualdad entre hombres y mujeres y las naciones o estados grandes y pequeños. Más importante, este reconocimiento de los derechos humanos en el marco de las Naciones Unidas va a permitir, digamos, podríamos decir, la promoción o la creación de tareas o elaboración de tareas, por ejemplo, los artículos 55 y 56, lo que podemos ver es por ejemplo, que la Organización de las Naciones Unidas tienen como misión la promoción y el respeto universal de los derechos y libertades humanas y garantías. Entonces, en ese sentido, lo que podemos ver es que este nuevo sistema que conocemos como Sistema Universal de los Derechos Humanos, los estados que lo han creado se han comprometido o han establecido una obligación para ellos mismos de que su actuación, tanto interna como actuación internacional, en el marco de sus relaciones internacionales con otros estados, tendrá como eje la promoción y el respeto por los derechos, libertades y individuales de las personas. La carta ha servido, la carta en sí misma no establece un catálogo, digamos, de derechos, no dice específicamente cuáles son los derechos, pero es la base legal o la base jurídica a partir de la cual se ha permitido, digamos, fundamentar la creación de determinados o de específicos órganos de protección de los derechos humanos, y también además de ello sirve como fundamento, como base jurídica para la creación de lo que designamos de procedimientos de protección de los derechos humanos. Nos falta la parte más importante, que el sistema universal lo creó, que son los derechos propiamente tal, ¿no? Una vez reconociendo que la dignidad humana es el fundamento que le da vida, digamos, al reconocimiento de derechos y libertades universales, pero falta ahora decir cuáles son esos derechos que se crearon. Y eso no está, como también se ha dicho en la Carta de las Naciones Unidas, sino que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue creada pocos años después, más específicamente en 1948, el 10 de diciembre de 1948. La Declaración Universal está compuesta, si la tuviéramos que hacer una sistematización de ese mismo instrumento internacional, vemos que está compuesta de un preámbulo y que ese preámbulo vuelve a recibir un poco la idea de lo que ya estaba presente en la Carta de Derechos, la Carta de las Naciones Unidas del 45, que es la idea de que hay derechos que son universales y que esos derechos, que después la Carta los va a enunciar, el fundamento de su universalidad es la dignidad, el valor que se reconoce a la dignidad humana como un valor inviolable, ¿no? Que todos tenemos por pertenecer o por ser personas, y que es además esa concepción del ser humano como alguien que es titular de derechos universales, porque es dotado de esta dignidad inviolable. Además de eso es una idea compartida, no es la idea de un solo Estado, sino que es la idea de todos los Estados, o de la generalidad de los Estados que están en las Naciones Unidas. Y por lo tanto, la Declaración Universal de los Derechos Humanos lo que hace a través de su preámbulo, desde el punto de vista político y jurídico, es la expresión de un ideal común. Estos tratados que tenemos básicamente al día de hoy son todos los que podéis ver también en vuestras pantallas, son desde los pactos, los más conocidos y los más antiguos son
los pactos internacionales, por un lado el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y por otro el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y el primero de ellos el Tratado sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial. Después se fueron creando otros tratados, algunos ya más específicos sobre alguna temática en particular. Estoy pensando, por ejemplo, ya en los tratados que se celebraron o se firmaron a fines de los 80 y en el 90, como por ejemplo la Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional sobre los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, hasta los más recientes, como el último que tenemos, que es la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Cada tratado internacional tiene establecido unas cláusulas, unas normas específicas sobre sus mecanismos y procedimientos de control y de monitoreo de los derechos humanos. Bueno, este es el sistema universal, pero juntamente con el sistema universal, después de la Segunda Guerra Mundial, fueron apareciendo sistemas regionales, es decir, los estados que comparten geográficamente una determinada zona o área del planeta han decidido también por vía de la cooperación internacional crear organizaciones internacionales cuyo objeto o el fin de esa organización internacional tiene que ver con la promoción de los derechos humanos. Y eso fue ocurriendo paralelamente a la existencia del sistema universal de derechos humanos. Entonces, lo importante retener de aquí es que hay sistemas universales y sistemas regionales. Y por lo tanto, cuando hablamos de derechos humanos, lo que tenemos que ver en función de la región donde nos encontramos, en nuestro caso, en Sudamérica y más particularmente en Chile, lo que hay que ver es que juntamente con el sistema universal tenemos el sistema interamericano. Y estos dos sistemas que contemplan derechos y libertades universales deben, ojalá, dialogar entre ellos y son importantes también en su relación después con la Carta con los textos constitucionales y con la Constitución, ya sea la Constitución vigente y una futura Constitución, ya que debe el sistema interno dialogar también con o sistema doméstico, dialogar con los sistemas internacionales, ya sea con las Naciones Unidas, como también el tema de la OEA, y particularmente todo el sistema interamericano. El sistema interamericano, que como les dije, que está, es el que vigora, digamos, para la región donde nos encontramos, fue creado en los años 60 en el marco de la OEA y se estableció, al igual como podemos ver en el sistema universal, hay un instrumento específico que contempla derechos y libertades para las personas y obligaciones para los estados, y además de ello establece instituciones propias, ¿no?, que van a tener labores en este sistema de los derechos humanos, ya sea para jugar casos, ya sea para materias consultivas, etc. Ese instrumento es la Convención Americana, o Pacto de San José, y vemos que tiene un catálogo, por ejemplo, de derechos del artículo 1 al artículo 32. Mayormente tiene derechos civiles y políticos, pero a diferencia del Convenio Europeo de Derechos Humanos, tiene algunas normas relativas a derechos sociales, económicos y culturales, cosa que no ocurre en el sistema europeo. Vemos que el fundamento para las obligaciones de los estados, ¿no?, en esta materia es la buena fe. Esta buena fe lo que nos dice como principio general del derecho internacional y del derecho en general es que los estados tienen la obligación de cumplir los tratados tal como lo han establecido. Y por lo tanto esta obligación, en el caso de tratados internacionales de derechos humanos o de tratados internacionales que consagran normas de derechos humanos, se traduce, este objeto de esta protección se traduce en lo que conocemos por las obligaciones de respeto, las obligaciones de garantía y las obligaciones de no discriminación.
Las obligaciones de respeto implican una acción de cumplimiento que puede ser positiva o negativa. Es decir, el Estado, en nombre, digamos, de permitir que las personas puedan ejercer sus derechos y libertades, o puede ser llamado a hacer algo, a tener una cierta actuación, prever determinados, ya sea a través de normas en legislación específica, los mecanismos o la institucionalidad o lo que sea necesario para que las personas puedan ejercer ese derecho, o en algunos casos el Estado lo que debe hacer es abstenerse de adoptar actos o conductas que puedan poner en peligro, digamos, o que puedan vulnerar o que pueden o constituir un obstáculo para que las personas puedan ejercer sus derechos. A su vez, la obligación de garantía significa que no solo hay una obligación de prevención general, es decir, hay que evitar las vulneraciones de los derechos, sino que además los estados tienen que hacer efectivo ese derecho, tienen que crear todas las condiciones para permitir que un derecho expresamente reconocido sea real y efectivo su ejercicio, y tiene que poner a la disposición los medios necesarios para, o las condiciones mínimas necesarias para que ese derecho pueda ser ejercido por quien tiene derecho a ejercerlo, pero además de ello, en caso de vulneración de este derecho, el Estado debe establecer instrumentos y mecanismos de protección que sean mecanismos de amparo, es decir, mecanismos dedicados o que permitan que una persona que pueda haber sido vulnerada en su derecho pueda solicitar protección jurídica para ello. Y además de esta protección o de este amparo que los estados tienen que proveer a través de acciones propias o de mecanismos propios para ello, judiciales y de otro tipo, además de ello, tienen que establecer formas concretas de reparación. Es decir, no basta que un Estado establezca formas para que las personas puedan acceder, por ejemplo, a mecanismos judiciales de resolución de conflictos, para que alguien, un juez, por ejemplo, diga que efectivamente su derecho fue vulnerado, y que condene al Estado, sino que además de entre esa condena al Estado y ese reconocimiento de que ese derecho de la persona haya sido vulnerada, además de ello, tiene que consagrarse igualmente la, la, la mecanismos específicos de reparación, ya sea por vía, y ahí después hay varios, digamos, hay una única mecanismo de reparación. Entre los más conocidos puede ser la indemnización, por ejemplo, por violación. Y además la Corte en un caso, uno de los primeros casos que ha tenido, ha dicho que toda violación a un derecho humano o una obligación internacional de derechos humanos que haya naturalmente producido un daño, comporta entonces el deber de repararlo adecuadamente. No se puede hablar de un mecanismo efectivo de sistema de protección de derechos humanos si no tenemos mecanismos de reparación efectiva y adecuada de las vulneraciones y de los daños que pueden haber producido estas vulneraciones a los derechos. Finalmente, la última de las obligaciones, que es la obligación de no discriminación, de igualdad y no discriminación, lo que vemos, lo que quiere decir es que los estados, a la hora de, por ejemplo, en sus obligaciones de respeto y garantía, ¿no?, de proveer los mecanismos necesarios para que las personas puedan ejercer los derechos, establecer mecanismos para resolución en casos de vulneración y de reparación, todas esas obligaciones y todos los derechos que tenga que crear, sean derechos civiles y políticos, o económicos, culturales o sociales, todos esos derechos deben ser ejercidos por todos en condiciones de igualdad y de no discriminación. Esto es, en términos generales, lo que significa el sistema internacional de derechos humanos, sea universal y regional. Retenemos
idea principal, llegadas a este punto, de que el sistema universal y los sistemas regionales de derechos humanos han significado la creación de una institucionalidad propia, es decir, órganos e instituciones específicas para la protección de los derechos, la creación o el reconocimiento de derechos, con los catálogos, ya sea contenido en una sola convención o en varias convenciones a lo largo de los años, y además de ello procedimientos en casos de vulneraciones de los derechos y que hagan mecanismos de control para el respeto, para las obligaciones de respeto, promoción y garantía de los derechos. Por lo tanto, estos tres puntos son claves en los sistemas internacionales de derechos humanos: derechos, institucionalidad y mecanismos de control. Esto es lo que permite que el sistema de las Naciones Unidas o el sistema regional interamericano, que es el que nos aplica, pueda tener un éxito efectivo, digamos, en la protección de los derechos de las personas, y que los derechos nacionales deben reconocer, digamos, la existencia de estos órganos propios, de estos procedimientos y de estos derechos. Bueno, cuando hablamos de una constitución, sea cual sea, y una constitución en términos ideales, digamos, por decirlo así, debiera, en rigor, esa constitución ideal hacerse cargo de algunos puntos principales en materia de protección de derechos humanos. Y son varias las materias. Por ejemplo, las normas constitucionales pudieran hablar sobre cuáles son los métodos de incorporación del derecho internacional al derecho interno, porque hay varias fuentes. De la misma forma que el derecho interno se puede crear de distintos modos, también el derecho internacional proviene de distintas fuentes. Entonces, sería ideal que una constitución explicara cuáles son los métodos de incorporación de las distintas fuentes, si es un único método, independiente de cuál sea la fuente, o en función de la fuente, es decir, si es costumbre, viene del tratado, si son resoluciones de organizaciones internacionales. Para cada una puede haber un método específico, por ejemplo. Un otro punto son los procedimientos de vinculación del Estado en particular con ese sistema internacional. Y eso puede hacer la necesidad de hacer una distinción entre lo que son tratados internacionales o acuerdos internacionales de forma simplificada, la definición de métodos de participación de los distintos órganos de soberanía nacionales y sus competencias respecto del órgano representativo, la posibilidad de que los vínculos internacionales pueden tener efectos provisionales, es decir, antes de que entre en vigor una cierta fuente se puede establecer algunos efectos, reglamentar la participación del Estado en la evolución de los vínculos internacionales en lo que se refiere, por ejemplo, a reservas o declaraciones unilaterales respecto de un tratado, reglamentar lo que puede ser la retirada o la denuncia o el retiro del Estado de un tratado internacional, por ejemplo, o lo que pueden ser las formas de publicidad interna del derecho internacional, es decir, cómo se van a publicar esos actos internacionales en el derecho interno, la posición jerárquica de las distintas fuentes, es decir, si las fuentes internacionales van a tener todo el mismo valor que las fuentes internas, si es un valor distinto, entonces establecer esa pirámide, ¿no?, jerárquica, cuáles son las más importantes o las que van a prevalecer sobre las otras, por ejemplo. Y finalmente también definir o precisar de qué modo las distintas fuentes de derecho internacional entran en vigor, a partir de cuándo yo sé que una fuente internacional pasa a producir efectos jurídicos en el sistema doméstico interno, y finalmente la eventual existencia de mecanismos de examen de constitucionalidad o de legalidad del derecho internacional respecto del derecho interno. Entonces, son varias las cuestiones que cuando uno discute una constitución y su relación con el derecho internacional puede establecer. Compete al Congreso Nacional
es competencia exclusiva de este órgano de soberanía del Congreso Nacional la aprobación de los tratados. Por lo tanto, el presidente presenta los tratados internacionales, le explica cuál es el contenido, cuáles eventualmente las reservas que se pueden establecer ese tratado, pero es finalmente el Congreso Nacional el que discute, aprueba o no ese tratado internacional. La norma también dice que esa aprobación de los tratados internacionales requiere en cada cámara respectiva la verificación o la observación del quórum correspondiente, y eso también está determinado por la propia Constitución, en este caso en el artículo 66. Y sí, les comentaba entonces que en esta relación o en esta pregunta, ¿qué lugar ocupa el derecho internacional en el derecho chileno? De un punto de vista formal o jerárquico, estableciendo una relación entre las distintas fuentes, que los tratados tienen entonces una jerarquía supremegana, es decir, son superiores en caso de contradicción entre una norma internacional, prevalece el tratado internacional, y este tratado internacional no puede ser modificado, suspendido, derogado por una ley interna, por una ley, digamos, ordinaria, sino que tiene que ser modificado de acuerdo a las reglas del derecho internacional y en general por un otro tratado internacional. ¿Cuál es entonces la posición jerárquica que las normas de derechos humanos consagradas en instrumentos internacionales tienen, ocupan en el derecho interno? Ya sea que esas normas internacionales de derechos humanos provengan de tratados internacionales o de otros tratados, pero que contienen normas de derechos humanos, o incluso de otras fuentes, pero que contienen esta dimensión a un derecho humano. Esta respuesta nos da al día de hoy el artículo 5 de la Constitución de la República de Chile, particularmente el inciso segundo de esta norma, y en ella podemos leer que, y así lo dice, el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el derecho a los derechos, la limitación, el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos garantizados por la Constitución, así como por tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Vemos que esta es una formulación amplia y que ha permitido diferentes interpretaciones por parte, desde luego, de las Cortes Nacionales. Así, por un lado, la Corte Suprema ha manifestado y ha expresado su opinión de que se trata de una norma, de que los derechos humanos o las normas de derechos humanos son de rango constitucional, e incluso en algunos fallos ha afirmado la naturaleza supraconstitucional o una jerarquía supraconstitucional, es decir, por encima de la Constitución, en caso de conflicto de estas normas que consagran derechos humanos. Pero a su vez el Tribunal Constitucional ha dicho que los derechos, las normas que consagran derechos internacionales, derechos humanos, tienen un rango legal. Podemos internamente, las personas, cada uno de nosotros, invocar ante los tribunales o entre otros órganos de justicia o entre Estados en general ciertos derechos que están reconocidos en el derecho internacional de los derechos humanos y que se encuentran vigentes, ¿cómo los podemos invocar internamente, ¿no? Y respecto de esto se ha desarrollado lo que es conocido como bloque de constitucionalidad, que también ha sido desarrollado en otras partes, en otras regiones del planeta, normalmente en Europa, pero que también en el sistema interamericano se ha ido, ha tenido un espacio importante y se ha ido desarrollando en este marco del sistema interamericano de protección de los derechos humanos. Y respecto de este bloque de constitucionalidad, básicamente podemos verlo respecto de su función, para qué sirve este bloque de constitucionalidad y en cuanto a su contenido. El
En cuanto a su función, podemos determinar una triple función, es decir, puede el bloque de constitucionalidad servir como un control de las leyes, un parámetro de constitucionalidad bajo el cual se compara y se mide esa constitucionalidad de las leyes nacionales respecto de esos derechos que pueden estar contenidos en este bloque de constitucionalidad, y hablaremos de ese contenido, pero también una función interpretativa en la medida que eh, eh, se puede complementar la interpretación de los derechos que están reconocidos expresamente por una constitución y que pueden haber sido interpretados por el Tribunal Constitucional, por ejemplo, pero se puede complementar esa interpretación respecto de los derechos expresamente consagrados en la Constitución con lo que diga este bloque de constitucionalidad cuando su contenido, vamos a ver, está compuesto por normas de carácter internacional o provenientes del derecho internacional. Pero también puede ser o ejercer una función integradora en la medida en que ya no solo interpreta derechos que ya están reconocidos en las cartas constitucionales o en los textos constitucionales, sino que además puede incorporar derechos al catálogo constitucional que no estaban expresamente consagrados. Esta es una tendencia, digamos, común en la región de incorporar, por ejemplo, por vía de este bloque de constitucionalidad o en este bloque de constitucionalidad, lo que dice la Convención Americana de Derechos Humanos relativamente a derechos que eventualmente pueden no estar expresamente establecidos en las constituciones nacionales, pero que están en los tratados del sistema que hayan sido firmados y ratificados por los estados, además de lo que dicen la jurisprudencia, es decir, la Corte Interamericana y también en cierta medida lo que va definiendo la comisión a través de sus labores propios como órgano de protección, lo que va diciendo respecto de un cierto derecho y el contenido del mismo, ¿no? Sus alcances, incluso limitaciones. Y la otra forma, digamos, de ver esta conformidad del derecho interno con el derecho internacional es por vía de un mecanismo desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el control de convencionalidad. Y básicamente el control de convencionalidad lo que permite es la posibilidad de utilizar el derecho internacional de los derechos humanos como parámetro para evaluar lo que es la validez de la legislación nacional en esta materia. Entonces, ¿para qué sirve, digamos, o respecto de la control de convencionalidad, podemos plantearnos tres preguntas, ¿no? ¿Para qué sirve el control? ¿Cómo se ejerce ese control? ¿Y quién realiza el control de convencionalidad? El control de convencionalidad sirve para, desde luego, hacer efectiva la obligación que hemos visto de garantía de los derechos humanos en el marco jurídico interno, es decir, no basta el reconocimiento en textos formales, digamos, o en otras fuentes, o la existencia de derechos en otras fuentes de derecho internacional, sino que es necesario establecer mecanismos, medios efectivos para hacer cumplir esos derechos en el sistema interno y que las personas, si lo quieren ejercer, lo puedan efectivamente ejercerlo sin obstáculos para ello. Entonces, es esa la razón o el fundamento que justifica este control de convencionalidad. ¿Cómo se hace este control de convencionalidad? La Corte Interamericana lo ha desarrollado y ha dicho que ese examen, o básicamente que este control de convencionalidad es un examen, y es un examen de conformidad de las normas y prácticas, conductas, actuaciones nacionales del Estado en sentido amplio, con el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, y aquí el sistema interamericano entendido la Declaración Universal, la Declaración Americana de Derechos Humanos, la Convención Americana, los varios tratados producidos o creados en el sistema, las distintas convenciones interamericanas que existen, pero también jurisprudencia de la Corte Interamericana y las observaciones consultivas que existen. Entonces, este gran
abanico, digamos, de fuentes que componen el sistema interamericano, o de dónde puede provenir de derechos humanos, es el objeto, digamos, a partir del cual se va a establecer o respecto del cual se va a hacer este ejercicio de conformidad entre lo que dicen estos estándares internacionales provenientes con estos orígenes y lo que son la legislación, la conducta o la actuación, las prácticas nacionales respecto y cuál es su implicancia respecto de lo que hay. Y básicamente, entonces, para resumir, son estos las dos formas principales, digamos, que se han desarrollado, que se han aplicado en el sistema interamericano para, de alguna forma, asegurar que los instrumentos nacionales, que el derecho interno, sea su constitución, sea su legislación ordinaria, digamos, o infraconstitucional, pueda ser compatible con el derecho internacional de los derechos humanos, particularmente con estas obligaciones que tiene el Estado de promoción, respeto y garantía de los derechos humanos y libertades en condiciones de igualdad y no discriminación. Básicamente, entonces, es el contenido del tercer módulo. Espero que podéis haber aprendido lo que es las características principales del sistema universal y regional de derechos humanos, cuáles son los mecanismos existentes para incorporar el derecho internacional en el derecho interno y también cuáles son los instrumentos que existen en la actualidad para hacer efectiva la obligación de los estados de garantía de los derechos humanos en sus sistemas internos de acuerdo a lo que establece los sistemas internacionales, particularmente en nuestro caso el sistema interamericano de derechos humanos desarrollado por la Corte y la Comisión Interamericana.